Podcast del INCAP. Bienvenidos de nuevo a un nuevo podcast del INCAP. Soy Roberto Luna y hoy hablaremos sobre alimentación saludable. Para el tema de hoy nos acompañan las expertas nutricionistas Mabel Tejeda y Karen Martínez, quienes nos ofrecerán consejos esenciales para mejorar nuestras dietas y adaptarlas a nuestras necesidades individuales. Acompáñenos en esta conversación enriquecedora para aprender cómo comer mejor y a vivir de una manera más saludable. Mabel Tejeda colabora con la asistencia técnica de proyectos y da apoyo a la coordinación, a la coordinadora de la cooperación técnica del INCAP acá en Guatemala. Ella es licenciada en nutrición por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Bienvenida, Mabel. Gracias. Y nuevamente nos acompaña la licenciada Karen Martínez. Ella es de Nutrition, quien es licenciada en nutrición por la Universidad Rafael Aldívar. Bienvenidas a ambas. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias, Robert. Gracias. Para iniciar con la entrevista, me gustaría iniciar con Mabel. Mabel, ¿cómo definirías una alimentación adecuada? Ok. Pues yo creo que una alimentación adecuada tiene que cumplir con ciertas reglas, digamos, normas. Entonces, una de ellas es que sea suficiente, o sea, que la cantidad de nutrientes que estamos ingiriendo es la adecuada para nosotros. Y también que sea variada, o sea, que hayan diferentes tipos de alimentos en nuestra dieta y que la forma en cómo están preparados pues también va variando a lo largo del día, ¿verdad? Y ya con todo esto pues podríamos decir que nuestra alimentación es suficiente, es variada y por tanto también es saludable, ¿verdad? Ok, excelente. Suficiente, variada y sobre todo saludable. ¿Cómo todos necesitamos consumir la misma cantidad de alimentos, las mismas cantidades? Bueno, eso depende mucho, ¿verdad? De cada persona, porque pues todos tenemos diferentes necesidades y a lo largo de nuestra vida esas necesidades van cambiando. Siempre es importante consultarle a un profesional, ¿verdad? Que nos pueda orientar acerca de cuáles son nuestros requerimientos. Pero también existen en varios países de Centroamérica y acá en Guatemala también unas guías alimentarias que son pues un instrumento útil para saber qué puede necesitar una persona sana mayor de 2 años y qué puede consumir, ¿verdad? Esta guía tiene consejos muy fáciles de comprender, ¿verdad? Y que van orientados pues tanto a la alimentación saludable, pero también a la actividad física y a otros hábitos de consumo, que pues puede ser bastante útil para que todos sepan cómo alimentarse sanamente. Excelente. Y es bastante importante lo que mencionabas al final, de que en este podcast únicamente vamos a dar consejos en términos generales sobre alimentación saludable, que es lo que queremos promover acá en el instituto. Uh-huh. Pero es bastante importante acudir para ajustar esas necesidades en lo personal a un especialista, que en este caso sería una nutricionista. Anteriormente tuvimos un podcast específico sobre el consumo de frutas. La licenciada Karen nos acompañó en esa ocasión. Me gustaría que en este caso nos pudieras hacer recomendaciones sobre todo, más que todo sobre el consumo de lácteos y huevos. ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Muy bien. Empecemos por lo básico, ¿verdad? Lácteos, ¿cuál es el grupo de los lácteos? Los lácteos tenemos una gran variedad, pero para ser objetivos, todo lo que venga de la leche va a ser un lácteo, ¿verdad? Entonces tenemos dentro de ese grupo, tenemos el yogurt, tenemos la leche, tenemos los quesos. Importante decir que dentro de la variedad de los quesos, pues hay una amplia gama de selección, ¿verdad? Dentro de esta amplia gama siempre hay que tomar en cuenta que todos tienen un valor nutricional distinto, ¿verdad? Eso quiere decir que de repente van a haber unos quesitos que tengan un mayor contenido nutricional y hay algunos quesos que vayan a tener un menor contenido nutricional. Como por ejemplo, es muy diferente si yo compro un queso fresco
¿verdad? Un queso de capas, por ejemplo, a un quesito como el que viene amarillito, que usualmente usamos en los sándwiches, que es la variedad, el contenido nutricional como tal de ese queso, en realidad ya es muy bajo, porque estamos hablando de que ese es un alimento ultra procesado. Significa que sí, viene de la leche, pero en realidad ya lleva todo un proceso que donde ya añadimos más cosas, ya lleva... Es un derivado, por es decirlo un así. derivado. Y muchas veces estos quesitos, ya el contenido de proteína, por ejemplo, que es lo que nos interesa de los lácteos, ya es casi nulo, ¿verdad? Dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la porción. Entonces, para rescatar un poquito la pregunta y englobar un poquito de lácteos y huevos, es importante decir que ambos grupos tienen por su contenido de proteínas, todas las proteínas que tienen son de alto valor biológico. Eso de repente Mabel sí me lo entiende, pero la demás gente que no es tan técnica, no. ¿Qué significa esto? Que tienen proteínas que mi cuerpo no puede producir, es decir, aminoácidos. Entonces, esos aminoácidos que mi cuerpo no tiene cómo sintetizarlos, yo necesito consumirlos. Y tanto los huevos como las leches tienen estos aminoácidos. De hecho, en el tema del huevo, el huevo la FAO lo utiliza como, lo usa para recomendación y como un ejemplo de la proteína de máxima calidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el contenido del huevo en cuanto a proteínas contiene unas proporciones equilibradas totalmente en cuanto a aminoácidos. Entonces, rescatable de ambos grupos, su contenido en proteínas obviamente tienen muchísimas más bondades. Por ejemplo, el huevo tiene vitamina D, tiene algunas, como 3 tipos, si no estoy mal, de vitamina B. Es decir, ambos tienen grandes propiedades y son excelentes para la salud. De repente que hay quienes nos dicen que no tanto debemos de consumir huevo por ahí, pero siempre es bueno. Es una excelente fuente de aminoácidos. Y como recomendación de consumo para los lácteos, el yogurt, por ejemplo, el yogurt en cuanto al contenido nutricional es muy parecido al de la leche. Sin embargo, el yogurt tiene un poquito menos de lactosa, que es lo que va a disminuir pues su contenido como tal en azúcar, llamémosle. Entonces, siempre en cuanto en selección de leches o de yogurt, que sea siempre la más natural posible, evitar esas combinaciones que tienen frutas, que tienen otros sabores, porque de repente que eso nos aumenta un poquito más el contenido calórico. Entonces, no es que pierda su calidad nutricional, pero estamos adicionando algo más. Y de repente que nos vamos a consumir un poquito más de calorías que las que nos deberíamos de estar consumiendo en nuestros tiempos de comida, ¿no? Sí, bien dicen que todo en exceso es malo. Mabel, para el grupo de alimentos de las carnes, ¿qué podrías comentarnos al respecto? Ok, pues el grupo de las carnes es bastante amplio, ¿verdad? Como Karen estaba mencionando, las características de estos alimentos de origen animales que tienen pues proteínas de alto valor. Entonces son muy buenas en términos de que tienen un buen contenido de, por ejemplo, de hierro y también de otros minerales, zinc y también vitaminas del complejo B. Entonces es un alimento que es muy completo, ¿verdad? Y que debemos incluirlos en nuestra dieta en la medida de lo posible, ¿verdad? Por ejemplo, en las guías alimentarias recomiendan por lo menos 2 veces por semana consumir carnes, ¿verdad? Que cuando hablamos de carnes nos referimos pues pollo, cerdo, res, pescado, algún tipo de mariscos, ¿verdad? Depende un poco de pues de dónde vivamos y qué es lo que tengamos más accesible. Ahora, la recomendación general pues sería tratar de incluir carnes que no tengan piel, ¿verdad? Que sean como cortes que tengan poca grasa, ¿verdad? Ya que pues esta grasa extra que tiene pues puede ser perjudicial para el consumo, ¿verdad? Entonces, orientar más como a consumir estos alimentos, ¿verdad? Y por ejemplo, o sea, el pollo, el cerdo, hay como muchas formas de prepararlo para que la población pueda consumirlo
sin aburrirse, ¿verdad? Sin comer como el típico, la carne, no sé, hervida o al vapor, algo así, sino que hay como varias preparaciones. Y yo sé que a algunos les gusta mucho ese gordito que siempre hay, Claro. pero es Ajá. bastante importante tratar en la medida de lo posible de evitarlo, ¿no? Bueno, ustedes saben. Sí es bastante importante mencionar antes de continuar con la pregunta de que hemos estado hablando de los grupos. Esto debido, para que la audiencia lo conozca, debido a las guías alimentarias que acaban de mencionar ustedes, que están en esas guías que están acondicionadas, por decirlo de alguna forma, a cada país. Y están clasificadas los alimentos por estos grupos que estamos hablando en términos generales. Así que para nuestra audiencia puede buscar la guía alimentaria en que hace referencia a su país para poder consultar un poquito más y ampliar un poquito más conocimientos al respecto sobre este tema. Volviendo con Karen. Y pasándonos un poquito más a recomendaciones un poquito más concretas en el sentido ya laboral. ¿Qué recomendaciones generales podrías compartirnos en cuanto a poder consumir fracciones saludables en los ambientes laborales, por ejemplo? Bueno, tomar en cuenta que siempre el tiempo es un tema, ¿verdad? De repente que no tomamos decisiones tan saludables porque siempre es lo primero, lo más rápido, lo que tengo a la mano. Pero dentro de estas decisiones tenemos que tomar en cuenta siempre lo saludable. También es muy rápido poder agarrar una manzana. El tema es de que la tengo que tener disponible, ¿verdad? Exacto. Entonces, empecemos por ahí. Pero si hablamos de una recomendación general, es variedad para mí, ¿verdad? Variedad de alimento. No restringirme, es decir, yo necesito de todo. Como estaba diciendo Mabel, dependiendo la persona es lo que vamos a necesitar. Y el cuerpo necesita una variedad de alimentos para poder nutrirse, para poder tener todos los nutrientes que necesita. Entonces, para mí, la variedad es clave, incluir todos los grupos alimenticios, es decir, por ejemplo, yo me vengo al trabajo y desayuno, refacciono, almuerzo y refacciono porque como bastante, ¿verdad? Entonces, si yo que hago todos estos tiempos de comida, yo por lo general intento traerle la lonchera por cada tiempo de comida o por cada refacción, por lo menos una fruta, ¿verdad? Y acompañar con la misma, ya sea desayuno, refacción o almuerzo o la segunda refacción, trato también de incluir un vegetal, ¿verdad? ¿Qué estoy asegurando ahí? Que le estoy dando a mi cuerpo frutas, verduras, vitaminas, minerales, fibra, lo que necesita básicamente para nutrirse. No voy a dejar afuera los grupos grandes de alimentos, ¿verdad? Carbohidratos, siempre Claro, arrocito, siempre. pasta, Ajá. proteína, lo que Mabel acaba de mencionar. Es decir, necesitamos la fuente de carne como tal, ¿no? Sí. Entonces, siempre incluir la variedad como tal. De hecho, mi compañera de trabajo, yo le estaba preguntando, mira, tú usualmente en refacciones, ¿qué comes, no? Entonces me dice, mira, a mí me ha funcionado como no solo para llenarme, sino para saber que me estoy alimentando aparte de las frutas. Yo aprendí a comprar nueces. Yo por lo general no consumo nueces, pero también son una muy buena fuente de ácidos grasos que son buenos, es una fuente buena de alimentación como tal, ¿verdad? Entonces, siempre mantener en cuenta que de repente el comer no significa solo que o quitarme el hambre o ya me llené, ¿verdad? Sino alimentarse en realidad, saber qué estamos consumiendo y mantener una buena variedad para asegurar que mi cuerpo tiene lo que necesita. Exacto. Recalcando otra vez lo que decíamos al inicio, que sea suficiente, variada y saludable. Y al final creo que lo que se pretende es que en la variedad está el gusto, como lo menciona mucha gente, ¿verdad? Entonces, sí es importante tomar en cuenta todas las recomendaciones que nos acaban de dar en este caso. Me gustaría, volviendo con Mabel, ¿cuáles crees tú que serían los errores más comunes que las personas cometen al intentar llevar una dieta saludable? Porque hay muchos errores que cuando uno dice, bueno, me voy a empezar a alimentar saludable, y lo que piensan es, bueno, las lechugas, y entre otras cosas, la piña, como hablábamos en el podcast de frutas. Entonces, ¿cuáles crees tú que son estos errores más comunes que comete la gente? Bueno,
perdón, Ajá. voy a arrebatar un poquito ahí. Dale. Sí. Hay muchos, porque siempre está la recomendación de alguien que no es un profesional de la Ujú. salud. Exacto. Siempre está desde la mamá, la tía, la abuela, el primo, todos Ajá. siempre alguien nos cuenta algo y todos tenemos algo que opinar siempre. Sí. Entonces de repente aparecen los alimentos milagrosos y bueno, pero para mí, no sé, piénsalo y No, me ajá, dices después claro. qué piensas, pero para mí es restringirse. ¿Verdad? Ok. Las personas cuando piensan que necesitan seguir una dieta saludable es restringirme, dejar de comer, ¿verdad? Y limitarme, es decir, no es que estoy comiendo más saludable y entonces solo me como media manzana. Y entonces yo me comía, yo no sé, un buen pedazo de carne, pero ahora ya como estoy comiendo más saludable, solo es la mitad. Sin en realidad tomar en cuenta cuáles son esas necesidades que tenemos. Entonces, comer saludable significa comer variado y tomar las mejores decisiones, ¿verdad? Que si que si me van a ofrecer papitas fritas, prefiero la cocida, ¿verdad? Ujú. Tomar en cuenta esas preparaciones que yo sé que van a llevar un mayor contenido de grasita, de otros alimentos que le van a aumentar. Estoy repitiendo mucho, pero es que de verdad, por más que vayamos agregando en cada preparación, significa que hay un poquito más de contenido calórico, ¿verdad? Entonces, para mí es eso, limitarse, tomar en cuenta que siempre tiene que haber un balance, ¿verdad? Sí. Para todo, fue lo que repetimos en la pregunta anterior, variedad. Si yo me aseguro de comer un grupo de alimentos, por lo menos en cada tiempo de comida, significa que yo estoy tomando en cuenta una alimentación saludable y no significa que yo me estoy, porque estoy comiendo menos, estoy comiendo más saludable, ¿verdad? Exacto. Sí. A mí Sí, me claro, gustaría... perdón, No. Dime. ya que Karen mencionó eso, ¿verdad? También como la calidad, ¿verdad? Frente a la cantidad de alimentos que estamos comiendo. Ujú. Y yo creo que también es importante como muchas personas piensan que la alimentación saludable es poco accesible, es muy cara, ¿verdad? Que tienen que Exacto. comprar el superalimento X y etcétera, porque solo así es saludable, ¿verdad? Si consumen los alimentos que típicamente conocemos, no es suficiente. Pero creo que estando bien informados, uno puede entender que con los alimentos que uno tiene a su disposición, uno puede hacer combinaciones y pues ahí sí que usar un poco la imaginación, ¿verdad? Como para tener una alimentación que sea saludable, pero que también pues sea atractiva a uno, ¿verdad? Y que lo motive a seguir comiendo bien. Sí, tomar en Ujú. cuenta también como esas herramientas que tenemos, como tú mencionabas, ¿verdad? Existen herramientas que nos dan como guías alimentarias, ¿verdad? De repente Correcto. yo Ujú. les estoy hablando de variedad. Bueno, en la guía alimentaria ustedes pueden encontrar cuáles son los distintos tipos de alimentos, qué es lo que necesita y hasta en Guatemala tenemos la olla nutricional, Ujú. ¿verdad? Lo más Ajá. conocido es la pirámide nutricional porque es la que nos vendió el Ujú. mercadeo, pero en Guatemala utilizamos lo que es la olla nutricional y el contenido de lo que es saludable comer y en cantidades va conforme a la olla. Entonces, guiarse un poquito por estas Ujú. herramientas que tenemos para poder saber qué comer, ¿verdad? Sí, exacto. Yo iba a hacer el ejemplo de cuando uno empieza a hacer deporte. Por Ujú, ejemplo, cuando uno empieza a hacer deporte, dice, bueno, hoy me voy a levantar a las 5, Ujú. resulta uno levantando a las 7 y ya de un día para otro quiere empezar a correr 10 kilómetros, por ujú, ejemplo. Sí. Entonces, creo que lo mismo aplica a la alimentación, porque uno, si, lo que falta es información. Claro ujú, está, lo acaban de mencionar, pero uno no puede, como mencionabas, Karen, de un día para otro decir, bueno, voy a hacer dieta y voy a comer menos, o voy a bajar la calidad, o es muy cara, Ujú. etcétera. Entonces, al final creo que cuando uno ya se asesora, eh, eh, se da cuenta de que quizás no es de reducir, sino de mejorar la calidad, saber qué comer variado y mejorar al final de cuentas por algo más saludable, pero no de golpe, a eso me claro, refería. No sé sí, Claro. si, Ujú. de si están de acuerdo. acuerdo con eso. Sí, Sí. sí. O saltarse tiempos de comida también, Otro ¿verdad? punto, sí. Lo re popular.
que fíjate Ajá. que me estoy cuidando, Sí. ¿sí? ¿Qué estás haciendo? No estoy Ya no cenando. ceno. Ajá. O no Bueno, estoy cena, por desayunando. favor, dale a tu cuerpo comida. Peor si así estás en el desayuno y el almuerzo comiendo así, ¿verdad? Y de repente Sí. ya ni Sí, ceno, peor. Pobres, por el cuerpo. sí. Y yo creo que al Abóquense a un final, profesional, por favor. sí, y yo creo que al final por eso es que se torna un poco más eh, compleja, si lo quieren ver de esa forma, el tema de alimentarse sano, porque la gente piensa que como el deporte, al igual como lo acaba de mencionar, que es un Ujú. sacrificio que uno tiene que hacer, Sí. mientras que si uno se asesora, pues uno ve que al contrario creo que se disfruta más porque, por Ujú. ejemplo, en la refacción, como usted mencionaba, en vez de panecitos con algo o pasar comprando panito con algo, pues ir variando entre una fruta u otra, entonces al final nuestro paladar lo va a disfrutar un poquito más porque está comiendo diferente tipo de comida y al final le estamos dando al cuerpo lo que necesita en la calidad que se necesita. Mm. En este caso, ¿cómo creen ustedes que influye la hidratación en la alimentación saludable? ¿Y qué recomendaciones me podrías dar? ¿Podrías apoyarnos con esto, Sí, Kat o Mabel? sí, Mabel. claro. Ajá. Pues sí, o sea, la hidratación es súper importante para el ser humano, ¿verdad? Todos estamos formados en su mayoría, por agua. Y esa agua cumple un montón de funciones, de regular la temperatura, también pues favorece la digestión. Entonces, sí es importante mantenerse hidratados, ¿verdad? Yo creo que eso es como un hábito que uno tiene que proponerse porque pues regularmente las personas siempre tienen problemas con eso, ¿verdad? Sí, Como con con hidratarse. hidratarse con agua, ¿verdad? Porque generalmente utilizan pues otras bebidas azucaradas, etcétera, y no consumen suficiente agua pura. Entonces, también es importante como hacer el énfasis en que sea agua segura, ¿verdad? Que sea agua que sea segura para el consumo humano, porque si no, pues nos vamos a enfermar y es mucho más complicado, ¿verdad? Eh, Así que, pues, la recomendación como típica que hemos visto es la de 2 litros, ¿verdad? Pero creo Sí. que también varía un poco en qué persona y sus necesidades, el clima, etcétera, ¿verdad? Entonces, pues igual orientarse un poco con un profesional. Y también, por ejemplo, las verduras, las frutas tienen alto contenido de agua, entonces eso nos puede ayudar para ir aumentando nuestro consumo en lo que nos vamos ajustando pues a consumir más agua entre comidas o con la comida. También buscar como otras opciones, ¿verdad? Ajá. Yo sí conozco mucha gente, de verdad que no les quiero dar el punto, pero sí conozco mucha gente que me dice que no les gusta el agua. Sí. Lo primero, Ujú, yo no tomo agua. ujú. Entonces, ¿qué haces? ¿Verdad? Pero entonces buscar como una opción que sea saludable, ¿verdad? El que me tenga que hidratar no significa también que solo tenga que tomar agua, que Sí, es la opción ajá. más saludable, claramente. Significa que también puedo optar por té, por ejemplo, Ujú. ¿verdad? De repente no me gusta consumir tanto azúcar o fresquitos porque llevan más azúcar. Ujú. Entonces, le cambia el sabor. ¿No te gusta el agua? Ok, Sí. tal vez escoge Ujú. un té que te guste y tu vasito de agua. Si no te gusta, de repente me dan la recomendación de los 2 litros, pues Poco a poco. yo Ujú, la ujú, recomendación es en tus 2 litros. ujú, ujú. A mí me gusta el té verde, pero por sus propiedades. Entonces yo en mi litrito de 2 le meto el tecito verde y entonces también estoy aprovechando otras bondades, llamémosle, del té. Ujú, Me estoy hidratando. Entonces buscar como ciertas formas también de mantenerme ujú. hidratado. Porque como dice Mabel, de repente en verano sí, o con estos Sí. calores que están Ujú. habiendo, de repente que sí nos da un poquito de sed. Pero ¿qué pasa en el tiempo de invierno? De repente hasta se nos olvida un poquito tomar Sí. agua Ujú. y las necesidades siguen siendo las mismas. Mi cuerpo sigue necesitando esa agua. Entonces siempre buscar como opciones para poder mantenerme hidratado, tomando en cuenta que siempre necesito por lo menos tomarme más de 1 litro o 2 litros de agua, dependiendo de mis actividades, ¿verdad? Exacto, y de todas maneras, creo que al final, cuando uno empieza a consumir más agua, se va sintiendo uno un poco mejor. Yo recuerdo la primera vez que estuve con una nutricionista, lo primero que hizo, como hacen un recordatorio de Ajá. 24 horas, si no estoy mal. Sí. Entonces, ¿qué tomaste ayer? ¿Qué desayunaste? ¿Qué etcétera? Y el primero dice, mira, necesitas consumir más agua. Es bastante importante para la digestión, como ya lo acabas de mencionar. Em, y quizás también uno se va sintiendo un poco mejor porque el cuerpo al estar deshidratado, pues
se resiente, ¿verdad? Lo Claro. importante, así que es hacerlo progresivo, como ya lo habíamos dicho. Iniciar con 2 vasos, o sea, para las personas que no consumen mucho. Y luego ir incrementando hasta lograr lo adecuado para el Sí. cuerpo, siempre con la asesoría de una nutricionista. Pero para empezar, ya lo acaban de mencionar, es bastante conocido la cantidad que se recomienda. Algunos dicen 8 vasos, otros dicen 2 litros, etcétera. Entonces, Ujú. lo importante es tomar agua. Claro. Em, Mabel, ¿cómo podrías o cómo pueden las personas identificar y ajustar su consumo de azúcares añadidos en su dieta diaria? Que creo que esto es un tema bastante importante, ya que el azúcar en términos generales, pues, es muy dañina y evitar el consumo en el caso de iniciar una dieta saludable, creo que es uno de los primeros pasos que uno se debería de plantear, es el tratar de reducir esa parte. ¿Cómo crees tú que se puede identificar y tratar de ajustar este aspecto? Sí, yo creo que es un poco primero de identificar, ¿verdad? ¿Qué cantidad de azúcar estamos consumiendo y qué productos, ¿verdad? Porque es fácil si yo preparo un alimento y le agrego una cucharada de azúcar, pero si yo compro o consumo un producto que viene empacado, eh, y no he visto los ingredientes, de repente no sé que tiene azúcar y que la estoy consumiendo. Entonces, siempre es bueno revisar las etiquetas de sus productos, ¿verdad? Ahí claramente dice la cantidad de azúcar que tiene y también en los ingredientes, ¿verdad? Ahí está descrito si tiene azúcar. Entonces, lo primero pues es identificar eso y ya con la cantidad, sabiendo la cantidad de azúcar que estamos consumiendo, pues lo podemos comparar con una recomendación, que la recomendación en general, ¿verdad? Es que menos del 10% de mis calorías diarias vengan de azúcar. Entonces, pues ya con la asesoría del profesional que me dice, yo tengo que consumir, por ejemplo, 2.000 calorías al día, entonces yo ya puedo decir, bueno, el 10% de esas 2.000 calorías son 200, ¿verdad? Y cuando convertimos esas 200 a gramos, que serían 50, sí, ¿verdad? Sí, 50. No tengo ahorita presente A mí ya como me he perdido con Sí, es los que la números. por poner calculadora, una- ¿verdad? Hablemos de Pero, porciones. pero ya tomando en cuenta eso, entonces yo ya puedo saber que 5 gramos equivalen a una cucharadita, entonces ya puedo saber cuántas cucharadas son como mi máximo, digamos, ¿verdad? Máximo. Y ya las puedo distribuir en función de lo que ya consumo, ¿verdad? En general la población creo que consume más de la recomendación del 10%. Pero ya al identificar ciertos alimentos, y yo creo que al disminuir bastante el consumo de procesados, uno ya disminuye bastante su cantidad de azúcar, ¿verdad? Y es como más consciente. Y el tema del etiquetado también. Sí, O sea, eso súper estaba por importante. mencionar. Ahorita que hablaste de lo de las etiquetas, la verdad es de que revisarlas es el mejor consejo que, o sea, si estamos hablando de alimentación saludable, de ver qué en realidad es lo que estamos consumiendo, no solo llevarnos por dice light, ¿verdad? Que es un error re común. Siempre piensen que si es light, para que un producto sepa bien, se vea apetecible o conserve características sensoriales, que es lo que nos gusta del producto, la industria alimentaria tiene sus secretitos. Entonces, es decir, que sea light no significa siempre que sea la mejor opción. Lean etiquetas. A veces, voy a poner un ejemplo, si un bote dice light y muchas veces lo que hacen es, bueno, sí, le redujeron la cantidad de grasa, pero para esa reducción y para que mantuviera propiedades, de nuevo, organolépticas, que sepa bien, de repente que le incrementan un poquito más de azúcar. Y si no es el azúcar, es edulcorante. Entonces, si nos vamos a ver a la etiqueta, en realidad es light, sí, porque le bajaron la grasa. Pero ¿qué tan saludable es lo que yo me estoy comiendo? Exacto. A veces, muchas veces es mejor irse a lo natural 100% y que no le quiten nada y que no sea light. A veces va a ser más sano. Entonces, siempre tomar en cuenta y darnos cuenta en realidad si es light. ¿Será que en realidad es light? Sí. Ver Sí. los ingredientes, ver en qué empieza el ingrediente, ¿verdad? Ujú. Entonces,
el primer ingrediente que enlista en el etiquetado, ese es el que tiene mayor contenido. ¿En realidad me quiero comer eso? Sí, no, tal vez de repente que sí me guste, me lo quiero comer, pero ahí ya son decisiones. Sí, pero ya estás informada de qué tiene y qué no tiene, ¿verdad? Bajo aviso no hay engaño, No, dicen por ahí. Y otra cuestión es de que no toda la gente también tiene el concepto de cómo leer esas etiquetas. Totalmente. Yo creo que algo bastante importante y creo que me gustaría dejarlo un poquito más claro con la audiencia es de que si ustedes quieren tener una dieta mucho más saludable, creo que el primer paso, ya lo habíamos dicho, es el azúcar. Pero el segundo y sumamente más importante que va de la mano con el azúcar es evitar los ultraprocesados. Porque, por ejemplo, si nosotros consumimos todo orgánico, todo lo preparamos nosotros, pues ese es un gran paso para empezar ya en algo saludable. Lo que mencionabas tú en cuanto a la cantidad de azúcar que uno debe consumir, o sea, uno tiene idea, o la gente tiene idea, me atrevo a decirlo, de que piensa que solo es la pura azúcar. Pero, por ejemplo, en el día que se toma un juguito, lo que mencionabas, o sea, ese ya, como es procesado, ya tiene cierta cantidad de azúcar que por lo general son excesivas las cantidades de azúcar que tiene una cajita de jugo. O de café. Se pusieron súper de moda los cafés. Sí, bebidas con café. Bebidas con café. Es bastante las calorías que van ahí en esos cafecitos. No solo es el café el que lo anima a uno, es el empujón del azúcar que uno está, ay, me funcionó. Hasta en la ketchup. Entonces, yo creo que oportuno ahorita ver un ejemplo de hace unos años, no lo voy a mencionar, pero una institución de control ahí de México encontró que muchos productos ultraprocesados, por ejemplo el jamón, lo vendían como jamón, pero al final era una mezcla de picos menudos que lo hacían pasta y lo gelaban. Por ejemplo, en el caso de la leche, en un podcast anterior sobre el etiquetado, el IFAN que está aquí en Guatemala, de la ley 5504, que tratamos con la doctora Crocker, también hablábamos sobre una leche, o sea, la venden como leche en el mercado, pero realmente es el sobrante o sea, es suero de leche mezclado con grasa vegetal, azúcares, un montón de cosas. Entonces yo creo que debemos plantearnos muy bien, o sea, si queremos iniciar una dieta saludable, el seguir consumiendo ultraprocesados, porque por ejemplo yo les diría a la audiencia, ¿de verdad creemos que esos quesos eran quesos? O sea, o que el jamón es jamón, o que los jugos naturales en realidad son jugos naturales, o las leches envasadas, como les dije, realmente sí es algo real. Entonces creo que para iniciar, yo me atrevería a decir de que es una alimentación saludable, creo que es lo más bastante natural posible. Lo más natural posible y dejarlos ultraprocesados por un lado. De acuerdo. En cuanto a, en el contexto siempre está de las dietas, hay una infinidad y un montón de personas, por decirlo así, que promueven dietas sobre el control de peso. Que creo que es un tema que nos daría para un podcast aparte. Días. Exacto, porque es un tema que la gente mucho busca, pero realmente la gente busca algo que sea práctico, fácil y realmente es un proceso, como lo acabamos de mencionar. En este contexto de las dietas de control de peso, ¿qué piensan ustedes o qué consideraciones son cruciales para asegurar que sean efectivas y seguras? ¿Quieres empezar? Sí. Para mí son objetivos, ¿verdad? Tú ahorita dijiste, ¿qué pasa si yo quiero bajar de peso? Ese es un objetivo. Pero que en realidad, ¿qué pasa si yo solo quiero ser saludable? Si yo de repente siento que me hace falta energía o he sentido ciertos cambios y yo lo que quiero es asegurarme que estoy consumiendo lo necesario, ¿verdad? Entonces, primero, en realidad, en un consultorio, me atrevo a decir, Mabel, me dirás tú, la mayoría de gente es muy probable que sí llegue porque quiero bajar de peso, ¿verdad? Es un tema más de cómo me siento y cómo me veo, ¿verdad? A menos que ya haya pues alguna enfermedad relacionada, ¿verdad? Entonces muchas veces el objetivo en realidad es
O hay gente en realidad que no quiere bajar de peso, lo que quiere es ganar masa muscular. De repente hay gente muy, muy delgadita que les cuesta mucho subir de peso y entonces sus objetivos son otros. Entonces, para mí siempre es, uno, mantener un objetivo claro. ¿Por qué es que voy a hacer una dieta? ¿Por qué es que yo quiero comer saludable? ¿Qué me está afectando y hacia dónde voy? Para tener claro eso y que esa sea mi meta. ¿Verdad? Que conlleve a bajar de peso. Si mi objetivo en realidad es yo quiero bajar de peso, en realidad, ¿a qué me va a llevar eso? Es decir, todas esas bondades que vienen después del bajar de peso, toda esa salud que yo estoy ganando. Para mí ese sería el objetivo. Eso ya es muy personal. Pero de repente hablando de que nos exponen muchos planes nutricionales o gente que nos dice hace esto, quita esto, para mí, si uno sí se va a abocar a una persona, primero que sea profesional, ¿verdad? De la salud. Sí, No solo nutricionista, hay nutriólogos también, ¿verdad? Entonces, siempre abocarme a alguien que yo sepa que tiene un estudio técnico como tal y que me va a poder instruir de la mejor forma, ¿verdad? Eso número uno. Número dos, ya que me den un plan nutricional, tomar en cuenta que si solo me dan un menú y a mí me dicen, esto es lo que va a comer, desayuno, refacción, almuerzo, las veces que me dejen comer, y en todo esto, en el proceso no les explican y te dicen, vamos a pasar 3 meses, 2 meses, 6 meses, el tiempo que sea. Y esto es lo que vas a hacer. Y aquí está tu hoja. Para mí, si así es el plan nutricional, salgan corriendo de ahí, por favor. Porque el plan nutricional significa que yo voy a ver primero mis necesidades y que te voy a tratar de explicar qué es lo que tú necesitas como individuo y de acuerdo a tus actividades, qué es lo que dependiendo tu estilo de vida, qué es lo que tú necesitas. Y entonces a lo largo de este plan nutricional yo te voy a enseñar a comer. Yo te voy a enseñar qué son las porciones. Yo te voy a enseñar qué son las frutas, por qué las debes, cómo incorporarlas. Pero si solo me dicen de aquí para acá y a largo plazo eso no es sostenible, ¿verdad? Porque entonces yo nunca voy a tener una persona a la par todo el tiempo de esto es lo que vas a comer. Y de repente también por eso no funcionan las dietas, porque nos dicen esto. Y es como Mabel dice, la gente piensa que es de comer pollo y verduras cocidas todo el tiempo. Sí, exacto. Y qué aburrido. ¿A quién le gusta comer así? A nadie. O sucede todo lo contrario, de que, por ejemplo, bueno, yo que he ido a varios gimnasios, sucede todo lo contrario de que la gente quizás sí logra el objetivo en un corto o mediano plazo, pero compromete mucho su salud porque, por ejemplo, están dejando de comer, están comiendo quizás solo, como usted dice, pollo a la plancha o lechugas o cuestiones así. Y sí logran el objetivo, pero comprometiendo su salud, sintiéndose mal, sintiéndose sin fuerza. Y al final son los que resultan, bueno, yo ya no voy más a ese gimnasio o otra cuestión es así, ¿verdad? No, o a largo plazo, no, vas a dejar, te vas a aburrir. Entonces vas a pensar que comer saludable es estar castigado. Sí, yo pienso que lo que más falta es realmente es información, o sea, y acudir con el especialista, porque sí, hay bueno, no solo en gimnasios, en otros lados también, por ejemplo, que les dice, bueno, ¿cuál es tu objetivo respecto a lo que usted mencionaba? Pues bajar de peso, que crear masa muscular y, por ejemplo, tal vez el tipo ni siquiera está en un peso adecuado y de repente le dicen, bueno, mira, pues esta va a ser tu rutina y tenés que tomarte esta proteína. Y entonces tal vez necesita bajar de peso, etcétera. Entonces creo que uno en la calle, en todos lados, hay mucha desinformación, hay información errónea y creo que es bastante importante en este caso de las dietas de control de peso, pues mejor abocarse a alguien que en realidad sepa, alguien que se base en estudios científicos, en algo concreto y que nos ayude a cumplir el objetivo, pero sin comprometer nuestra salud, ¿verdad? Claro. ¿Tú tienes algo? Sí, también, pues como tú decías, mucho eso de la educación, de cómo le explico al paciente qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, porque es muy fácil darle a una persona una hoja con instrucciones y ya, pero si queremos que sea sostenible, tenemos que enseñarle a la persona cómo comer adecuadamente, ¿verdad? Y también considerar mucho su contexto, su estilo de vida, su trabajo, su rutina, porque a veces tal vez damos recomendaciones que son para un contexto en específico, pero ya esa persona, por ejemplo, si tiene un trabajo muy extenuante
él no prepara comida, él no sabe cocinar. Entonces, ¿cómo poder adaptar esas recomendaciones a la condición de la persona siempre, ¿verdad? Exacto. Sí, ser un poquito más aterrizada también, porque, Sí. por ejemplo, hay especialistas en nutrición también de que, como tú dices, dan el material y hace falta también como ese coaching, ¿va? En el sentido por ejemplo, yo me atrevería a decir ahorita, por ejemplo, el factor economía. O sea, llega un paciente, se les da la información y viene el nutricionista y bueno, tantas onzas de salmón, que Ese siempre es el ejemplo. Ese siempre por es el ejemplo, ejemplo. porque es el Uno más, se ríe de es el eso, más pero pasa. caro. Entonces creo que sí, muy acertado tu comentario en el sentido de que sí tiene que ser algo más personalizado y algo más adecuado a la persona, no solo en la parte de su alimentación, sino de su estilo de vida, que al final, si se acerca a un nutricionista o un especialista, es porque sí tiene la intención de cambiar a un estilo de vida mucho más saludable, que es lo que estamos tratando hoy en este tema. Correcto. Me Sí. gustaría crear una dinámica ahorita para cambiar un poquito la dinámica de la entrevista, en el sentido de los infaltables, le podemos decir así. Por ejemplo, en INCAP es infaltable empezar un estilo de vida un poquito más saludable. Por ejemplo, sí, comprendieron el contexto. Sí, sí. Va, vamos a ver, Mabel. En los desayunos diarios es infaltable Una fuente de proteína, una fuente ¿verdad? de proteína. Puede ser vegetal, animal, por ejemplo, frijoles o yogur, ¿verdad? Porque pues un consumo de proteína en la mañana nos da pues esa energía, esa saciedad para llevar a cabo nuestras actividades a lo largo. Ok, ahora con Karen. Ok. En los almuerzos que llevamos al centro de estudio, al trabajo, ¿es infaltable? Una fruta. Una O fruta. sea, para mí la fruta. Ujú. Ya Mabel dijo proteína, una fruta. Ahora, Ajá. Ok. Para... ¿Por qué? Ajá. ¿Por No, qué? a ver. ¿no? Para incluir Sí. siempre la alimentación Sí, variada. porque, variada. ¿verdad? Suficiente, Y de variada y repente que saludable. si no me la comí en la refacción porque no tuve tiempo y estuve corriendo, por lo menos me aseguro de que como postre me voy a comer, por ejemplo, una frutita. Si a mí me gusta lo dulce al final, ¿verdad? Para un día muy, muy, muy estresado, ajetreado, como le decimos, ¿es infaltable? Para mí el Ah. agua. Claro. Claro, Para ti. yo iba a decir el agua también, Sí. pero ajá. Pero a ver, para un día muy ajetreado puede ser tal vez preparar con antelación mis alimentos. Así Sí, pues no corro planificación. y ya tengo planificado y no. Ujú, ¿de acuerdo? Ok. ¿Para aquellas veces en los que uno tiene que comer fuera de casa un fin de semana y realmente no va a estar en casa como para preparar alimentos y siempre para llevar una alimentación saludable es infaltable? Planificar también, sí, un poco. Voy a Planificar, repetir ajá, yo la variedad, ajá. ¿verdad? Ah, Si voy al restaurante y miro que solo tiene mi plato carnita y papas, siempre tomar en cuenta ¿será que puedo cambiar las papas por una verdura? Que es la opción más saludable. ujú. Siempre buscar las opciones más saludables. De repente no en todos lados van a vender ensalada, que es lo que la gente Ujú. piensa que puede comer ensalada, Tiene, ¿verdad? ajá. Pero de repente que hay otras opciones que si uno va leyendo poquito a poquito dice, bueno, de esta también, Ajá, ¿verdad? está ¿Tienen bien. Ajá. burritos? Sí, pero tienen un montón de mayonesa. Yo no soy fan de la mayonesa, pues, entonces siempre pido que se la quiten. Pero si tiene algún aderezo que vea que de repente no tanto, que me va a sumar calorías, sin el aderezo, porfa, ¿verdad? Sí, Ujú, siempre tratar de buscar lo más orgánico y lo más natural. claro. Para aquellos que practican deporte regularmente, ¿es infaltable? Hidratarse, Hidratarse. ¿verdad? Es clave para, pues, tanto para mejorar su rendimiento en el deporte, ¿verdad? Como una buena recuperación después. Exacto. Sí, y en este caso igual es bastante amplio en el caso de los deportistas, ¿va? Pero la hidratación es sumamente importante. Ahora la última. Para tener una alimentación saludable, no es infaltable, Los ultraprocesados, por ejemplo, definitivamente. ¿verdad? Ya vimos que no nos traen ningún beneficio, entonces
No, realmente ese no es un factor clave para tener una dieta que sea saludable. Sí, es bastante importante realmente hacer énfasis en esto. Pues yo invito a la audiencia también a que visite o que revise por ahí en nuestro Spotify y demás plataformas el podcast sobre EFAN y el etiquetado frontal. Creo que amplía un poquito más la información. También en nuestra página web tenemos un apartado que se llama la caja de herramientas del EFAN y la iniciativa Ley 5504, porque creo que es bastante importante conocer que estos aspectos y ojalá que se logre dar acá en Guatemala esta ley para fomentar y que sea un poquito más fácil para la audiencia identificar con esos sellitos, solo que ustedes ven en el supermercado o en cualquier lugar productos y que tengan ese etiquetado octágono, exacto, el octágono negro significa que es ultraprocesado. Entonces creo que nos facilitaría mucho la vida en ese sentido. Bueno, muchas gracias a ambas. No sé si tienen algún mensaje final para dirigirse a nuestra audiencia. Bueno, yo creo que aquí hemos hablado mucho, ¿verdad?, de alimentación saludable y qué beneficios trae para todos, ¿verdad? Entonces, como tomar conciencia de eso, ¿verdad? Y saber que uno puede comenzar poco a poco a ir mejorando sus hábitos y pues la idea es que la alimentación sea saludable para toda su vida. Bueno, para mí es cuestiónense, ¿verdad? Exacto. Si alguien me recomienda algo, ver detrás, ¿verdad? ¿Será que sí? O sea, pónganse a pensar en cómo sí beneficia o no beneficia lo que le están recomendando, ¿verdad? Cuestiónense, cuestionen a las personas, cuestiónense todo. Cuestionen lo que se van a comprar y de repente dicen, ay, qué rico. En realidad me lo tengo que comer. Háganse esas preguntas. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Realmente estuvo muy interesante la información. Espero que hayan aprendido tanto. Recuerden que pues una alimentación clave es la moderación. Como ya vimos, que sea suficiente, que sea variada y que empecemos con esos hábitos saludables para lograr tener ese equilibrio en nuestra salud. Bueno, muchas gracias nuevamente. Esperamos contar con ustedes en algún otro podcast. Gracias por la invitación, Roberto. Bueno, y los invitamos a ustedes siempre, como ya mencionamos, a buscar la asesoría adecuada, a buscar esa consulta nutricional si ustedes quieren llevar una vida más saludable, pero ya con estos tips que nos acaban de dar nuestras expertas, pues ya tenemos bastante cómo dar el primer paso y cómo empezar una vida más sana. Los invitamos a suscribirse a nuestras redes sociales, a seguirnos también en Spotify, Apple Podcast y demás plataformas como YouTube también. Bueno, para que sigan un poquito más de contenido como este. Los esperamos en un próximo episodio. Muchas gracias por su audiencia. Adiós. Adiós. Un programa realizado por el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, INCAP.